Vamos a recibirlo con un aplauso de amigos este día. Amén. Aleluya. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Qué bueno que están en este lugar. Abran su Biblia en Salmos 1. Doy gracias a Dios en esta noche por esta oportunidad, por este privilegio, y agradezco a mi pastor también por la confianza en esta noche. Y yo sé que Dios nos va a bendecir, Dios nos va a hablar en esta noche, así que abra su corazón y abra su Biblia en Salmos 1. Y quiero iniciar en esta noche con una pregunta. La pregunta es la siguiente y responda con honestidad. ¿Cuántos de ustedes desean ser bendecidos? Amén. Amén. Pero déjenme encuentro las notas. Ahí está. ¿Cuántos desean ser bendición? Es otra pregunta. Yo creo que estas dos cosas son peticiones del corazón muy genuinas, ¿verdad? Primeramente queremos ser bendecidos, queremos ser benditos, queremos que nos vaya bien. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Pero a través del tiempo que tenemos sirviendo a Dios, entendemos que nuestra vida también puede ser de bendición, y ese es el esfuerzo. Por eso estamos en comunión con Dios, por eso deseamos, mis hermanos, que Dios nos bendiga. La bendición, mis hermanos, o el éxito depende mucho del compromiso espiritual y de relaciones personales que tengamos usted y yo. Eso es una realidad, mis hermanos, y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Nadie se convierte en un bendecido de la noche a la mañana. Vamos a leer nuestro texto, Salmos 1, versículo 1 al 6. Si lo tienen, léalo conmigo en esta noche. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre celestial, te damos gracias en esta noche, Señor mi Dios. Deseamos con todo el corazón recibir tu bendición, Señor mi Dios. Que entendamos en este día, Señor mi Dios, que tú quieres que seamos bienaventurados, Señor Jesús, es decir, personas bendecidas para bendición, Señor mi Dios, personas, Señor mi Dios, que te agraden en todo momento. Ayúdanos en este día a entender este maravilloso principio, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Le he titulado a este sermón, conviértete en un bienaventurado, y vamos a ver en primer lugar, ser bienaventurado no es una casualidad. En nuestro texto estamos viendo que inicia, ¿verdad?, estos salmos, estos cánticos, estos himnos, escritos principalmente por David, otros por Salomón y otros más por otros autores que desconocemos. Salmos también escritos por Moisés y otros más que no conocemos. Pero vemos, mis hermanos, que la intención es que se hagan cánticos que enseñen y a la vez traigan un recordatorio de parte de Dios. Y aquí estamos viendo algo muy interesante, y es que se menciona la palabra bienaventurado. Nos está hablando este texto acerca de dos personas, el justo y los pecadores. La palabra de Dios nos dice que los justos van a ser aquellas personas bendecidas, bienaventuradas. La palabra de Dios nos dice que una de las cosas que hace aquel que ha sido justificado por Dios
es poner y depositar su confianza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra de Dios en Salmos 2, versículo 2, un salmo mesiánico, un salmo que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Salmos 2, versículo 12, dice lo siguiente: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Es decir, usted y yo somos bendecidos cuando decidimos confiar en el Hijo de Dios. Ahí comienza nuestra vida bendecida, ahí comienzan las bendiciones. Ahora usted se preguntará qué es bienaventurado. Vamos a leer lo que dice el diccionario secular. El diccionario secular dice: persona afortunada o dichosa, persona que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Eso es lo que dice el diccionario secular. Vamos a usar el diccionario bíblico, lo vamos a estrenar en esta noche. Dice de esta manera: es la idea de un estado dichoso y afortunado, basado en las condiciones divinas y no en las circunstancias mundanas. Aquí vemos el significado de ser bienaventurado. Es una persona que ya no pone su confianza en las decisiones propias, cuando dicen amén, en las decisiones mundanas, sino que ahora comienza una vida bajo la dirección de Dios, porque ha puesto su confianza en Dios. Eso es ser bienaventurado. Pero hay unas cosas, hay unos principios que vemos en nuestro texto de algunas cosas que no hace el bienaventurado. Escuchen bien, en la vida, mis hermanos, no solamente se trata de hacer ciertas cosas, sino también de cuidarnos de no hacer ciertas cosas. ¿Cuánto dicen amén? Hay cosas buenas que no debemos hacer y hay cosas malas que no debemos hacer, pero muchas veces son las cosas buenas las que no hacemos. Pero aquí vamos a ver tres cosas muy sabias, muy inteligentes de parte de Dios que hace la persona bendecida, la persona bienaventurada. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de ¿qué? De malos. La primera cosa que vemos que evita el justo es que presta cuidado o no presta atención a todo tipo de consejos. Hay una cosa que debemos entender, que hay personas que tienen el deseo de aconsejarnos, el deseo que tomemos aparentemente buenas decisiones, pero esos consejos muchas veces están basados en su malicia. Muchas veces esos consejos están basados en sus malas experiencias o en su vida mala. La palabra mala significa persona que tiene maldad desde un punto de vista moral. Persona que no se comporta como se debe. Esas son las personas malas. Hay muchas personas que dicen conocer a Dios, pero sencillamente su estilo de vida revela que son personas malas, personas que no se comportan como deben. Y ese tipo de personas se nos acercará muchas veces a nosotros a transmitir sus consejos. ¿Cuánto dicen amén? Y dice la palabra de Dios que el bienaventurado no anduvo en consejos de malos. Es decir, tiene cuidado, evita los malos consejos. Los malos consejos en nuestra actualidad vienen a través de la música, vienen a través de los visuales, vienen a través de las redes sociales, de los influencers, de los, ¿verdad? Ahí predicadores muchas veces. Vienen los malos consejos de personas malas que no conocemos su vida. Y muchas veces esos consejos tienen la intención
muy profunda de destruirnos. Entonces el bienaventurado evita los malos consejos. La segunda cosa que no hace el bienaventurado, la segunda cosa que evita no hacer es que cuida su camino. Evita de no estar en un camino equivocado. Amén. Dice la palabra de Dios, ni estuvo en camino de pecadores. Todos sabemos que son personas, ¿verdad?, que viven su vida no de acuerdo a los mandamientos de Dios abiertamente. Son personas que no tienen una relación con Dios. Y las personas pecadoras tienen su estilo de vida, tienen sus caminos que para ellos, dice la Escritura, parecen ser rectos, pero su final es un final de muerte, de destrucción. Dice la palabra de Dios, no estuvo en camino de pecadores. Hay una versión que me gustó muchísimo de este capítulo y dice, la Biblia Peshitta, dice, cuida de no caer en la manera de pensar de los pecadores. Es decir, su conducta, su camino, su forma de pensar, se protege de no ser como la forma en que piensan los pecadores. Amén. Ellos tienen un punto de vista muy subjetivo, ¿verdad? Muy lo que ellos piensan, muy lo que ellos conocen, según sus tradiciones, según su experiencia, según lo que está de moda. Y dice la palabra de Dios, el bienaventurado tiene cuidado de no caer en caminos o en formas de pensar pecadoras. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Escuche bien, habrá personas que nos van a querer meter su forma de pensar, su forma de ver la vida. Pero eso, mis hermanos, no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y son caminos, formas de pensar que debemos evitar. La tercera cosa que hace la tercera cosa que evita el bienaventurado, dice la palabra de Dios, dice en ese mismo versículo 1, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra escarnecer significa burlar o blasfemar. Es decir, que esta persona no se sentó en silla de las personas que blasfeman en contra de Dios o que se burlan también de los errores o de las malas circunstancias de las personas. No es una persona, es una persona que se burla del mal ajeno. ¿Cuántas veces hemos visto, incluso hemos participado en reuniones, en pláticas, donde escuchamos que a gente le va mal y decimos, qué bueno, ¿verdad? Para que se le quite. Se lo merecía y comenzamos a burlarnos del mal ajeno, comenzamos de alguna manera de desprecio a burlarnos, ¿verdad? A decir, se lo merece, eso le pasa por esto. Y muchas veces en nuestra plática nos sentamos a burlarnos de aquellas personas que les van mal. La palabra de Dios nos dice que el bienaventurado evita ese tipo de conversaciones, evita ese tipo de personas. En otras palabras, lo que hace el bienaventurado con estas tres cosas que estamos viendo es una persona que cuida sus relaciones, es una persona que cuida sus amistades. Yo tengo una pregunta en esta noche. ¿Tus amistades edifican tu fe o la destruyen? Tengo otra siguiente pregunta. ¿La vida que llevo es un ejemplo? Otra pregunta. ¿Mi forma de pensar es la forma que Dios quiere que piense? Y la tercera pregunta es, ¿disfruto y me burlo del mal ajeno?
Cuidar y evitar estas tres cosas, mis hermanos, es algo de Dios. Yo cuando recién me convertí, llegué a la iglesia en Nogales y escuchaba mucho esto. Cuida de juntarte con ciertas personas, incluso hermanos que no andaban bien. Y yo esto lo sentía muy duro, esto yo lo sentía como muy clasista, como ser, ¿verdad?, muy malo. Yo decía, no, eso no está bien, eso va en contra de Dios. Pero cuando lees la palabra de Dios, la Biblia, mis hermanos, el Señor te llama a que cuides tus relaciones. ¿Cuánto dicen amén? No está hablando de tratar mal a esas personas, pero simplemente tener cuidado de hacer lazos de amistad con esas personas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en ese estilo de vida. Quiero hablar en segundo lugar en esta noche dos cosas prácticas que sí hace el bienaventurado. Vimos en el primer lugar, mis hermanos, que lo que no hacemos, lo que evitamos, también cuenta. Amén. El ser bendecido no es una casualidad, no es algo que surge, sino es algo que se va dando paulatinamente, es algo que va en desarrollo. Primero es confiar en Dios, segundo es cuidar tus relaciones, tu gente de confianza. La segunda cosa que vamos a ver en nuestro texto es que el justo, mis hermanos, practica dos cosas muy sencillas, dos cosas que están a nuestro alcance. El justo, dice la palabra de Dios, el bienaventurado, no practica cosas difíciles, no practica mandas. ¿Cuántos saben qué es una manda? Mi papá pagó una vez una manda, dice, y se fue descalzo. ¿De dónde era? Era de una ciudad a otra ciudad, quizás a otro pueblo. Se fue pagando mandas y creyendo que de esa manera iba a tener bendición, protección. Cuando la palabra de Dios nos dice que si queremos ser bendecidos, hay dos cosas prácticas, sencillas, a nuestro alcance que debemos hacer. Dice la palabra de Dios en Salmos 1, versículo 2, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mira lo que hace el justo. Cuida su relación con Dios. Cuida aquello que comenzó con una simple confianza, con una simple fe, con solamente creer en Dios. Ahora cuida esa relación. ¿De qué forma? Dice la palabra de Dios: su corazón, su delicia, su amor está en la palabra de Dios. La palabra delicia significa placer muy intenso. También significa amar con deleite algo. Es decir, una de las traducciones también que me gusta mucho, la traducción lenguaje actual, dice que Dios bendice a los que aman su palabra. Amén. Dios ama a aquellos que aman su palabra. Es decir, que este hombre, el bienaventurado, cuida lo que ama, no ama a cualquier cosa, no se entrega a cualquier persona, sino que dice la palabra de Dios, su amor está en la palabra de Dios, su delicia, su gozo, su todo está en la palabra de Dios. ¿Dónde está nuestro amor? ¿En las cosas materiales? ¿En el entretenimiento? ¿Dónde está nuestro amor? El otro día fui a la librería cristiana, la librería bautista, y andaba comprando unas cosas ahí. Y de casualidad, pues quise preguntarle al vendedor, al hermano, que si tenía la Biblia del Oso. La Biblia del Oso es la primera Biblia que se tradujo al español. Es una Biblia muy antigua y muy difícil de encontrar.
Así que le pregunté a este señor que si la tenía y me dijo, sí, me dijo, tenemos 2 ejemplares. En el 2017 hicieron una edición de colección conmemorativa de los 500 años de la Reforma Protestante. Y me dice, tenemos 2 ejemplares nada más aquí en esta librería. Y ya le dije, ¿cuánto cuesta? Me dijo, cuesta 2,000 quetzales la Biblia. Y yo le dije, no, pues está bien. Y me dice, ¿la quieres ver? Yo, pues sí, tráela. Y ya me dijo, espérate, voy a subir por ella y te la voy a traer. Y subió entusiasmado el Señor, bajó entusiasmado y pues yo también me entusiasmé con él. La puso ahí en la vitrina y cuando la pone ahí, no sé, yo sentí lo mismo que él estaba sintiendo, emoción. Y nomás la vi, pues es una Biblia normal, ¿verdad? Simplemente es grande, simplemente hay mucha historia, mucho valor histórico en esa Biblia. Y me dice, ¿la quieres ver? Pues sí la quiero ver. Vamos a abrir. Y le quitó el forro, la abrió y me dice, mira esta, ¿verdad? Esta belleza de Biblia. Y hay unas palabras de él entusiasmado. Y le digo, ¿le puedo tomar una foto? Sí, tomarle una foto. Y mira la Biblia. Entusiasmado este hombre, mis hermanos, con la Biblia. Alguien pudiera decir, es un simple libro. Incluso él me dijo, mira, si la vas a comprar, cómprala de colección, porque es un español que no es muy entendible, es un español de hace 500 años, muy difícil de entender, más que todo su valor es histórico. Pero aún así, aunque fuera una Biblia que no se entiende y una Biblia muy cara y muy difícil de adquirir, ese hombre estaba emocionado y me contagió, amén, su entusiasmo, su alegría por ver esta maravillosa Biblia. Usted se emociona cuando va a leer su Biblia. Amén. Amén. Debemos amar con humildad, con honestidad la palabra de Dios. Salmos 119, versículo 65 dice lo siguiente: mucha paz tienen los que aman tu ley y en ellos no hay tropiezo. Mucha paz. Es decir, mis hermanos, el bienaventurado no solamente ama por amar, sino que él sabe que encuentra su paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Está hablando de un sentimiento, está hablando, mis hermanos, de una emoción muy profunda, muy honesta. Dice la palabra de Dios, su deleite, su delicia, su amor está en la palabra de Dios. Aleluya. La segunda cosa práctica que hace el bienaventurado, dice la palabra, medita en la palabra de Dios. Veamos el capítulo 2, dice, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Este hábito no es simplemente, ¿verdad?, rutinario, sino que es un hábito que tiene un propósito. Y el propósito de este hábito es cuidar su mente. Dice la palabra de Dios, medita. ¿Cuántos saben que meditamos en la cabeza? Meditamos en la mente. Muchas veces no meditamos, mis hermanos, lo positivo de la palabra de Dios. Muchas veces meditamos los problemas, le damos vuelta en la cabeza lo que no tenemos, lo que está sucediendo. Pero dice la palabra de Dios que al meditar la palabra de Dios, es decir, pensar en la Escritura, eso quiere decir también que antes de pensar en ella, o la escuchó o la leyó. Cuando dicen amén. Amén. Está hablando, mis hermanos, que tiene el hábito, dice la Escritura, de día y de noche. No es algo religioso, sino que es un buen hábito que la Biblia más de una vez a través de toda la palabra de Dios menciona. Nos exhorta, nos llama
a que tengamos este hábito. Salmo 119, versículo 148, dice de la siguiente manera, escuche: se anticiparon mis ojos a las vigilias para meditar en tus mandamientos. Mi traducción favorita dice: me paso la noche en vela meditando en ella. La Nueva Traducción Viviente dice: me quedo despierto pensando en tus promesas. Me quedo despierto, es decir, mis hermanos, hace un esfuerzo por cuidar lo que piensa, por meditar la palabra de Dios. El bienaventurado cuida su relación con Dios, cuidando lo que ama, cuidando el corazón y cuidando su mente, lo que piensa. ¿Qué dice Marcos 12, versículo 30? Solo escuche. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Con todo tu corazón, con toda tu mente. Es decir, el bienaventurado cuida su relación con Dios. Quiero leer en tercer lugar: conviértete en un bienaventurado. Estamos hablando que el bienaventurado evita muchas cosas. Evita, cuida sus relaciones. Seguramente hace dos cosas muy sencillas. Y aunque son sencillas, mis hermanos, estamos hablando de un esfuerzo, estamos hablando de un tiempo dedicado, pero cada tiempo, cada minuto, cada inversión, la palabra de Dios nos promete que valdrá la pena. Hay un resultado final de esto. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3 en adelante. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí vemos los resultados de cuidar sus amistades, los resultados de cuidar su corazón, lo que ama, los resultados de cuidar su mente de día y de noche. Dice la palabra de Dios: será como árbol plantado. Esta frase, esta palabra en hebreo significa palge majin, que significa surcos de riegos. Es decir, meditar en la palabra de Dios asegura protección y cuidado que no tiene un árbol silvestre, sino un cuidado exclusivo que tiene un árbol que está en un huerto privado. Escuche bien, dice la palabra de Dios, la primera bendición, el primer resultado es que va a ser junto a un árbol junto a corrientes de agua, dice la palabra de Dios. Es decir, es como un árbol que está en un huerto, un árbol que no sufre descuido de parte de su propietario, o como se diga, sino que va a tener un cuidado, va a tener una protección de parte de su dueño. Eso es lo que sucede cuando usted y yo nos entregamos, mis hermanos, a ser personas bendecidas, y para bendición vamos a tener una protección de parte de Dios. La segunda cosa, dice la palabra de Dios, da fruto a su tiempo. Es decir, toda labor tiene su fruto. Al final del día, mis hermanos, va a haber resultados de ese tiempo, de las personas que evitaste, del tiempo que no dedicaste mal invertido, dice la palabra de Dios. Va a haber fruto a su tiempo. ¿Cuál es ese fruto? El fruto del Espíritu. Amén. Y sabemos que los frutos un árbol no da frutos para él mismo. ¿Cuántos dicen amén? No da frutos para comerse una manzana el árbol, sino son frutos para que otras personas sean bendecidas. Amén. Ese es el resultado honesto, genuino,
que la persona va a ser de bendición. Más allá de estar cómoda, más allá de que salgan cosas buenas de él, van a ser para ser de bendición. Y aquí lo estamos viendo. La tercera cosa, dice la palabra de Dios, su hoja no cae. Es decir, va a tener un testimonio. Y esto me remonta mucho a las palabras que se decían del profeta Samuel, que ninguna de sus palabras, ninguna de sus profecías cayeron en tierra. Fue un hombre de testimonio, un hombre que lo que hizo, lo hizo bien. Su ministerio lo cumplió, tal vez falló en otras cosas, pero en lo que respectaba a su ministerio, dice la palabra de Dios, ninguna palabra cayó en tierra. Número 4, dice la palabra de Dios, todo lo que hace prospera. Es decir, lo aumenta. Es decir, se convierte en un buen mayordomo. Lo que le pongan en sus manos se lo va a multiplicar. Va a ser fructífero, va a ser de bendición. Quiero concluir en esta noche con este aforismo, estas palabras. La bendición o éxito depende de tus relaciones y de tu compromiso espiritual con Dios. En el Salmo 1, versículo 4 al 6, vemos un contraste terrible de la persona que no es bendecida, de la persona que no es bienaventurado. Leamos rápidamente. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. No hay ninguna bendición, no hay ninguna esperanza, no hay nada bueno, mis hermanos, en vivir fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es, amén. Josué 1:7, un texto muy conocido por muchas personas, tal vez por usted también. Josué 1:7, versículo del 7 al 9, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente de cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo ¿qué? Te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Denle un fuerte aplauso a Dios en esta noche.